Bueno, chicos, les doy la bienvenida. Les agradezco, ¿no es cierto?, por la asistencia. Yo sé que algunos todavía están con las ganas, ¿no es cierto?, de seguir descansando y disfrutando de la semana de septiembre, pero tenemos que avanzar, ¿ya? Así es que vamos a continuar, ¿no es cierto?, retomando lo que quedó pendiente de la última clase que tuvimos para que vayan refrescando la memoria, que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, proteínas, finalizando con eso y entrando, ¿no es cierto?, a los conceptos y a las funciones de los ácidos nucleicos, que era la última molécula orgánica que nos faltaba por ver, ¿ya? Así que eso es lo que vamos ahora, en este instante, ¿ya? Dentro de lo que son, ¿no es cierto?, los ácidos nucleicos, deben relacionar el nombre de ácido nucleico a las características químicas que tienen estas moléculas, ¿no es cierto? Es por eso que son llamados ácidos, son un tipo de ácido, ¿no es cierto? Y nucleicos porque se encuentran en el núcleo de las células eucariontes o las células que presentan núcleo, por eso reciben ese nombre. Bueno, dentro de las características o de las generalidades, ¿no es cierto?, de estas biomoléculas orgánicas o de estas macromoléculas, es que estas están formadas por los elementos químicos que hemos repetido durante todo, ¿no es cierto?, el proceso de conocer las biomoléculas orgánicas. Por lo tanto, se vuelve a repetir carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, estos elementos químicos van a formar unas unidades pequeñitas o los monómeros de los ácidos nucleicos que se llaman nucleótidos. Vayan anotando esos conceptos, no se les vaya a olvidar, que es importante, ¿no es cierto?, saber que la unidad más pequeña de los ácidos nucleicos o los monómeros de los ácidos nucleicos son nucleótidos. Ya, dentro de los ácidos nucleicos nosotros podemos clasificar o podemos encontrar, ¿no es cierto?, al ADN y al ARN. Se escribe DNA porque a veces la sigla, ¿no es cierto?, se abrevia por el nombre en inglés, pero es lo mismo. O sea, DNA o ADN es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces está el ADN y el ARN. Dice que estos dos son polímeros, ¿no es cierto?, que forman grandes estructuras y son los responsables de contener la información genética. En este caso, el ADN, ¿no es cierto?, siempre se dice que es el que contiene o almacena la información genética. Y el ARN es el que recibe esa información, es como el que toma la información del ADN. Y este proceso, ¿no es cierto?, en conjunto tiene que llevar una finalidad y esa finalidad es realizar la síntesis de proteínas. Acá, ¿no es cierto?, están las estructuras de ambos ácidos nucleicos, tanto del ARN como del ADN. Luego ahí vamos a ir analizando cada una de ellas. Ya, ¿cuál sería la función de estos ácidos nucleicos en forma general? La función, ¿no es cierto?, de los ácidos nucleicos es, como les mencioné recién, almacenar información genética, transmitir esa información genética. También pueden ser como utilizados como fuente de energía cuando se duplica el ADN. Se puede duplicar, ¿no es cierto?, este material genético. El ADN puede crear una copia de sí mismo y también regulan el metabolismo del ser vivo, de los seres vivos. Ya. Hay una importante función del ADN, ¿no es cierto?, que no tenemos que dejar de lado, que es, ¿no es cierto?, que el ADN contiene los genes que nosotros heredamos de nuestros padres. ¿No es cierto? Nosotros heredamos toda esta carga, esta información genética que está presente al momento, ¿no es cierto?, de mezclarse. Ambas células sexuales, ¿no es cierto?, se mezclan y nos entregan a nosotros esta carga genética. Y esta carga genética, ¿no es cierto?, va a dar origen a un individuo con características similares a sus progenitores. Por eso yo les puse estos monitos acá, ¿no es cierto?, que
Los individuos que dan origen, ¿no es cierto? Los hijos son similares a los progenitores, se parecen en aspecto físico, ya sea de algunas características, unas más, otras menos, dependiendo de la combinación que se haya hecho en el momento. Eso es al azar, esta carga genética que nosotros nos van entregando, ¿no es cierto? Es una información o algo que nosotros heredamos de manera al azar. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante esta información genética, ¿no es cierto?, que se vaya traspasando? Es importante porque para poder formar ese individuo, para que, ¿no es cierto?, ese individuo tenga las características físicas necesarias, se requiere, ¿no es cierto?, de la formación de proteínas. Y las proteínas se llevan a cabo